Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Para mí es una alegría muy grande estar nuevamente aquí. Tengo así nexos muy profundos aquí con Barranquilla y con varios de los centros aquí. Este tema es bastante importante, especialmente en este momento, aquí en el mundo. Que las personas, frente a las situaciones de la vida, a las adversidades, están adoptando un comportamiento de lamentarse, de quejarse, cada vez con más y más frecuencia. Este tema lo desarrollamos y para eso hicimos una encuesta el año pasado, en noviembre del año pasado, con espíritas de varios países. Nosotros enviamos la encuesta para 85 personas en 3 países y recibimos 69 respuestas, o sea, 81% de retorno. Fue bastante bueno para ese tipo de encuestas. Entonces, espíritas aquí de Colombia, algunas personas aquí de Barranquilla participaron en la encuesta, de Brasil y algunos espíritas de Estados Unidos. Y hicimos también dentro de esa muestra principalmente espíritas, pero también evangélicos, algunos practicantes de Umbanda, algunos católicos y otros que no se identificaron con ninguna línea religiosa específica, para tener una variedad con relación a la población en general. Hicimos varias preguntas. La primera, ¿cuántas veces reclama por día? Y ahí, si hiciéramos esa pregunta hoy aquí, ¿cuál sería la respuesta? Vamos a ver las opciones que dimos. Ninguna, no reclamo nada. Menos de 3 reclamaciones por día. De 4 a 10 reclamaciones por día. O más de 10 reclamaciones. ¿Más de 10? Está bueno. ¿Está bien? Sí. Las respuestas. Solo 7% dijeron que no reclamaban nada. Y de ahí para arriba, a mayor porcentaje, menos de 3. Y de 4 a 10 y más de 10, dio casi 40%. Segunda pregunta que hicimos. Cuando ha reclamado, ¿ha conseguido resolver el asunto por el cual estaba reclamando? Y las opciones que dimos son las siguientes. Siempre que reclamo, consigo resolver. Algunas veces, menos de la mitad de las veces, o nunca consigo alcanzar resolver, por lo cual estoy reclamando. Las respuestas que obtuvimos, casi 6% de las personas conseguían siempre resolver aquello por lo cual estaban reclamando. Y el restante son algunas veces menos del 50%, 25%, y ahí. Esta es la pregunta que hicimos. ¿Conoce algunas personas quejosas que reclaman? Y aquí, ¿ustedes conocen a alguien? ¿Sí? ¿Sí? ¿No tan? Todos los quejaban, empezando por la política. Entonces, las opciones eran: no conozco ninguna, conozco menos de 5 personas y conozco más de 10 personas. Y ahí las respuestas que obtuvimos: 70% de las personas conocían más de 10 personas que se quejaban y se lamentaban. Y lo interesante aquí es que nadie dijo que no conocía. Conoce a alguien. Sin embargo, en la primera pregunta, recuerdan, decíamos, ustedes reclaman, ¿cuántas veces reclaman por día? Y 7% habían dicho que no reclamaban. Por lo menos esperábamos que respondieran, bueno, les conozco una, a mí mismo. Pero lo que muestra es que todo el mundo conoce a alguien que se está quejando, que se está lamentando. Y ellos conocen a nosotros. Tal vez nosotros somos del grupo que ellos piensan que nos quejamos, nos lamentamos. Y de ahí comenzó el desarrollo de este trabajo con base en esos datos y otros que existen en otro tipo de encuestas. Este es una reunión de amigos. Comienzan a quejarse. Falta de educación, falta de dinero, falta salud, falta seguridad, moralidad. Y ahí pregunta, ¿qué es lo que nos falta en este país? Y parece que fuera Brasil, Colombia, cualquier otro país. Lo único que nos falta es reclamación. Y eso lo estamos viendo en general en todos los países del mundo. Y ahí nosotros estamos dentro de una sociedad
que tiene una tradición de la filosofía cartesiana. Primero Descartes con ese pienso, luego existo. Y eso ha movido nuestra sociedad, esa línea de pensamiento. Existimos como consecuencia del pensar. Y tradicionalmente ha sido así. Solo que ahora, con la tecnología, este pensamiento de Descartes está cambiando un poco. Pienso, me hago un selfie, lo subo por Face, luego existo. La existencia de las personas actualmente está muy ligada, muy relacionada a estar en el Facebook. Si no está, no, casi que no existe. ¿Tienes Facebook? No. Siglo XXI, pero me dicen a mí, yo no tengo Facebook. Estamos en el siglo XXI, no está, no existe. Si no estás en el Facebook, no existe. Entonces, otra forma que las personas están procurando manifestar su existencia es a través del pensamiento. Reclamo, luego existo. Y quien reclama se hace notorio dentro de la sociedad. Ese es un reclamón, solo se lamenta de todo. Y estamos pasando de una filosofía que era de pensar, de analizar, de evaluar las condiciones como una manifestación de nuestra existencia, para reclamar con frecuencia como una manifestación de nuestra existencia dentro de la sociedad. Entonces, las quejas, ¿qué son las quejas? Son reclamaciones, protestos, son lamentaciones que hacemos con relación a muchas cosas de la vida. Son manifestaciones de desagrado, de resentimiento, de dolor, de descontento, de ofensas. Y también la reclamación, la queja, es una expresión de la insatisfacción que tienen las personas con relación a la situación en la cual están viviendo. Pueden ser justas o no, eso es lo que vamos a tratar de ver. Y en qué casos realmente necesitamos quejarnos, porque eso ayuda a mejorar las condiciones de la sociedad. Y en qué otras ocasiones no sirve para nada, solo sirve para drenar nuestra energía, para indisponernos, para afectar nuestros relacionamientos. Entonces, reclamar. Cuando reclamamos, nos concentramos en lo que no queremos. Y hablamos sobre lo que está errado, sobre lo que está equivocado. La calle está toda rota. Me demoré porque está todo roto. Estoy hablando de lo que está equivocado. ¿Y qué ocurre? Fijamos nuestra atención en lo que no queremos y en lo que está errado. Y le damos energía a eso. Hablamos y hablamos sobre lo que está equivocado, sobre lo que no queremos para nuestra existencia. Y eso se convierte en un hábito. Y el hábito va creando autopistas neuronales que van fortaleciendo y que va haciendo que nuestro comportamiento sea la forma más natural. Y frente a la situación, lo primero que viene a nuestra mente es reclamar. Y vamos fortaleciendo esas autopistas neuronales. Entonces, y eso tiene una influencia sobre las otras personas. Vamos contagiando a las otras personas con nuestras lamentaciones, con nuestras quejas. Entonces, algunos se justifican de por qué reclaman. Dice que reclaman, y está en este libro, es muy bueno, se llama Terapia Antiqueja, de Roosevelt and Fato Tiago, de la Centro Espírita en Yaú, en el estado de San Pablo. Y él dice, hay varias justificativas. Reclamamos porque consideramos que eso es verdadero. Vamos a luchar y vamos a hablar de eso y continuamos reclamando. O porque queremos tener la razón sobre un aspecto. O porque creemos que esa situación es injusta y reclamamos. O reclamamos para que se haga justicia sobre un asunto determinado. Reclamamos porque estamos sufriendo en esa condición particular. Reclamamos porque nos sentimos incomprendidos por las otras personas o por la sociedad. Reclamamos muchas veces para liberar la presión interna de los problemas que nos están aquejando. Y es una válvula de escape, la lamentación o la reclamación. Y existen otras justificativas para reclamar.
Algunas válidas, otras no tanto. Entonces, frente a las dificultades que tenemos en la vida, frente a las adversidades que ocurren con alguna frecuencia, frente a los fracasos que muchas veces experimentamos, frente a situaciones complicadas de la vida o momentos difíciles de la vida, depende de cómo entendemos que esas situaciones que estamos viviendo, qué es lo que quieren enseñar para nosotros. Desde el punto de vista espiritual, son oportunidades que la vida nos brinda para crecer espiritualmente, para ajustarnos con la ley divina y con eso aprender. Y frente a esas oportunidades podemos tomar dos caminos: quejarnos, lamentarnos, o el camino de aceptar esas condiciones, ser gratos por estar viviendo ellas y apreciar el valor que tienen para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuál camino vamos a escoger? ¿Va a depender de qué? ¿Ah? De nosotros, de nuestro libre. La actitud que tomemos Sí. ante la situación Sí. difícil. Va a depender del libre albedrío para escoger cuál de las dos. Si vamos por el camino de la queja, vamos a tener más problemas, desafectos con las otras personas, agresiones, y podemos llegar hasta crímenes y patologías, enfermedades que se van reflejando de tanto lamentarnos. Entonces, ¿cuál camino? Va a depender de cada uno. Va a depender de la comprensión que tengamos del porqué de las cosas que están ocurriendo en nuestra existencia. Si entendemos eso, la vida va a ser mucho más benéfica, vamos a aprovechar mucho más la existencia. Como estaban leyendo ahora, aquí y ahora es que tenemos que hacer el trabajo, no tenemos que dejarlo para después. No sabemos si mañana vamos a estar encarnados, ahora es que tenemos que hacer ese trabajo. Bueno, y en el consolador que prometió Jesús, Y el título era oportunidad. la oportunidad. Es decir, yo llegué ya, no. Este es ya el no nombre, comenzaba. el nombre del capítulo. Oportunidad. Bueno, tenemos muchas oportunidades. En el consolador que prometió Jesús, le hicieron una pregunta al espíritu de Manuel. Es una pregunta muy interesante. Pregunta 196. ¿Cómo encaran los guías espirituales nuestras quejas? Los espíritus, ¿cómo ven las quejas que nosotros hacemos frecuentemente? La mayoría de las quejas, sin embargo, no pasan de lamentación estéril, a la que el hombre se acostumbró como a un vicio cualquiera. El espíritu de Manuel está respondiendo. La mayoría estéril. ¿Estéril qué significa? Que no da fruto, improductiva, que no sirve para nada. La mayoría de las quejas, está diciendo la espiritualidad, y nos dice que nos estamos acostumbrando, está volviéndose un vicio como cualquier otro, como beber, como fumar, como dependiente químico. Lamentarse está formando parte de nuestra rutina. Si no nos quejamos, nos sentimos mal. Entonces tenemos que tener cuidado. Y continúa el espíritu de Manuel. Porque si tienes en las manos el remedio eficaz con el Evangelio de Jesús y con los consoladores esclarecimientos de la doctrina de los espíritus, nos hace la advertencia. Ustedes ya conocen las enseñanzas de Jesús. Fuera de eso, tienen las enseñanzas de los espíritus, a través inicialmente de Allan Kardec, después a través de Chico Javier, de Ivaldo Pereira. Tienen toda esa información. Y entonces, la repetición de ciertas quejas traduce mala voluntad en la aplicación legítima del conocimiento espiritista a vosotros mismos. Una jalada de orejas. Nos dice, tenemos todo el conocimiento y continuamos lamentándonos, continuamos repitiendo las mismas quejas. Eso, según la espiritualidad, muestra que tenemos mala voluntad en aplicar el conocimiento para el día a día de nuestras vidas. Entonces, es un llamado de atención para colocar más en práctica esos conocimientos en el día a día de nuestra vida. Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, nos dice: ¿por qué os lamentáis de las calamidades que vosotros mismos habéis acumulado sobre vuestras cabezas? Nos lamentamos de muchas cosas que son el resultado de nuestras decisiones.
equivocadas que hemos tenido, hemos acumulado sobre nuestras cabezas por nuestra propia, a veces ignorancia, a veces queremos seguir haciendo eso de la misma manera. Entonces, Espíritu pregunta, persistimos en ella hablando. ¿sí? Muchas veces, aun teniendo el conocimiento espírita, seguimos tropezando con la misma piedra. Sí, seguimos en el mismo punto. Los espíritus preguntan, bueno, ¿por qué no se lamentan? ¿Por qué continúan lamentándose? Si ustedes son los mismos causantes. El malestar se ha generalizado, la lamentación. ¿A qué atribuirlo si no es a vosotros mismos que buscáis sin cesar aplastarlos los unos a los otros? Aquí todo el mundo peleándonos con los otros, creando problemas para los otros, creando problemas para nosotros mismos, y después nos lamentamos, nos quejamos de la situación, de cómo estoy con mi esposa, cómo estoy con mis hijos, cómo estoy con los amigos. Si no los traté bien, ley de causa efecto, vuelve contra mí y me lamento, como leyeron ahí, la ingratitud de los hijos. No los traté bien y después quiero recibir, va a ser muy difícil. Entonces, eso es otro llamado de atención de la espiritualidad. Entonces, reclamaciones y quejas. Algunas entidades del gobierno o de las empresas tienen un departamento de reclamaciones y quejas. En el libro Episodios Diarios de Juana de Ángeles, es un libro muy bueno que deberíamos estudiar más en profundidad. Tiene un capítulo que se llama así, reclamaciones y quejas, y dice lo siguiente: lenta pero sistemáticamente se va arraigando en la personalidad del hombre el hábito infeliz de la queja y de la reclamación. Vimos que el espíritu de Manuel ya había dicho eso, el espíritu de Juana de Ángeles otra vez está diciendo, poco a poco, ven lento, se está instalando eso en nuestro comportamiento, en nuestra forma de vida, el hábito infeliz de quejarnos y de reclamar. Y esto ya hace unos años que fue escrito. El Consolador también hace bastantes años. Ahora es mucho más evidente las quejas y las reclamaciones de las personas. Continúa el espíritu de Juana de Ángeles. El individuo siempre encuentra motivos para mostrarse insatisfecho. Siempre. La esposa preparó ya el desayuno bien legal, faltó tal cosa. Y el reclamo. En el trabajo, se esforzaron para hacerlo, faltó algo, reclamamos. En todo estamos siempre mostrando nuestra insatisfacción. Vemos un puntico en el cuadro blanco y no vemos todo lo restante. Entonces tenemos una percepción muy selectiva, especialmente para las cosas negativas. Y dicen que se instala ese vicio de la reclamación y de la queja, aferrándose en el comportamiento que se manifiesta malhumorado y desagradable. Y eso vemos, aquel que se queja siempre está de mal humor y va siendo desagradable para las otras personas con las cuales se encuentra. Al mismo tiempo que fomenta distonías íntimas, neurosis, abriendo campo para que se originen diversas enfermedades. Entonces vea hasta dónde pueden llegar las consecuencias de que se vuelva un hábito reclamar y quejarse sin necesidad. Vamos a ver, algunas ocasiones es importante reclamar, es importante quejarse, pero la mayoría de las veces, como bien dicen los espíritus, la mayoría de las veces son reclamaciones que no llevan a ningún punto. Entonces se está instalando ese vicio dentro de la sociedad, está haciendo cada vez más parte del comportamiento nuestro aquí en el planeta Tierra, que tenemos que trabajar en ese aspecto para que seamos, que reclamemos menos, nos quejemos menos de las situaciones, porque podemos llegar a enfermarnos como consecuencia de ese comportamiento vicioso de la reclamación y de las quejas. Y ahí vamos a traer una muestra de cómo el reclamar continuamente afecta nuestra salud. Este es un trabajo desarrollado por el doctor Andrew Newberg. Él es profesor de la Universidad de Pensilvania, uno de los mayores neurocientíficos de la actualidad.
Y él viene trabajando en los efectos de las palabras positivas y negativas sobre la salud de las personas. Él publicó este artículo en esta revista, se llama Psychology Today, en 2012, y se llama La palabra más peligrosa en el mundo. Muestra que las palabras positivas, cuando hablamos positivamente, podemos alterar la expresión de los genes de una forma positiva. Fortalece el área del lobo frontal, que es donde nosotros tomamos las decisiones cuando estamos encarnados. Promueve la función cognitiva. Cuando hablamos positivamente, es más fácil asimilar el conocimiento. Impulsiona los centros motivacionales para las acciones. Uno se siente más motivado a hacer cosas cuando escuchamos o hablamos positivamente, porque activamos esa área de nuestro cerebro. Y eso, la consecuencia es que nos hace más resilientes frente a las adversidades, frente a las dificultades de la existencia. Positivo, vemos las consecuencias positivas. Cuando hablamos negativamente, cuando nos quejamos, cuando nos lamentamos, ¿qué ocurre? Aumenta la actividad de la amígdala aquí en el cerebro, aquella área del cerebro que se activa cuando queremos, frente a una situación así difícil, queremos huir o queremos pelear. Comenzamos a liberar una cierta cantidad de hormonas y neurotransmisores relacionadas con el estrés, cortisol, adrenalina, comienza a fluir por todo nuestro cuerpo, y eso tiene unas consecuencias. Interrumpe varias funciones en nuestro cerebro que están relacionadas con el raciocinio lógico. Cuando hablamos tanto negativo, nos lamentamos tanto, nos quejamos tanto, va afectando nuestro raciocinio lógico, va afectando nuestro procesamiento del lenguaje y va afectando cómo nos comunicamos con los otros seres humanos. También cuando hablamos y nos quejamos con rabia, son más dañinas aún para nuestra salud física, porque interfieren en los centros de decisión, en áreas del cerebro donde tomamos las decisiones. Nos lleva a actuar de una forma irracional y afecta la estructura de nuestra memoria. Entonces vea las consecuencias que tiene hablar negativamente, lamentarnos, quejarnos continuamente. Afecta nuestra salud física. Y fuera de eso, también va a afectar la salud de las otras personas, si ellos lo permiten. Él estudió también el efecto de las palabras negativas, de las quejas, de las lamentaciones continuas sobre la salud de las otras personas. Comienza a afectar el cerebro del oyente. Lo hace liberar hormonas y neurotransmisores del estrés. La gente negativa, uno se va estresando, escuchar. ¿Ah? Aturde, sí, va. Aquí se dice zorra. Bueno, esos términos muy técnicos no los conozco. Aumenta la ansiedad en la persona, de que tanto que se está quejando. Bueno, ¿cuándo es que va a parar de quejarse? Va aumentando la irritabilidad y ya tiene un momento que tiene ganas de darle. Una ropa, sí. Y va minando nuestro sentido de comparación con esa persona, porque si solo habla negativo, solo se lamenta, si me va a pedir algo, lo más posible es que le diga seguro voy a hacerlo y se va a quejar de lo que yo hice. Entonces mina la cooperación y va debilitando la confianza que tenemos en esa persona. Entonces vea el efecto que tiene quejarnos, lamentarnos. Nos afecta primero a nosotros y después afecta a las otras personas. Lógico, si nos dan atención. Bueno, yo, como médico, yo tengo pacientes que me han llevado por Alzheimer, por memoria, y haciendo la investigación con los familiares, han sido personas rabiosas. Como dice, verdaderamente que la memoria, la estructura se va deteriorando. Ciertamente, sí. Bueno, entonces vimos que los espíritus nos están diciendo, la reclamación se está convirtiendo en un vicio del comportamiento nuestro. Y es un hábito que vamos adquiriendo, y es de divulgar nuestros problemas y aflicciones para todos. ¿Dónde son los sitios que las personas más reclaman? Aquí en Barranquilla. ¿Ah?
La EPS. Servicios públicos, la EPS. Haciendo fila, ¿no? La Haciendo fila cuando Se demoran. sí, se demoran. O sentaditos. Todo el mundo esperando ahí, esperando la seña. Y ahí comienza uno a hablar y la persona del lado le cuenta a uno su historia triste de la vida. En 10 minutos le hace un resumen bien resumido, bien se lamenta y se queja de todo lo que es. Eso es muy cierto. Cuenta sus problemas y aflicciones para todos. Y uno se levantó y llega el próximo y le cuenta la misma historia. La misma historia. Y el día siguiente o al mes siguiente que va a reclamar, sigue la misma. Se volvió un hábito de contar sus problemas y aflicciones para todos. Solo que en la mayoría de las veces nada pueden hacer para auxiliarnos y encontrar soluciones. La persona le cuenta así, ya. ¿Solucionó algo? No. Tal vez se siente un poquito liberado. Sí, se desahogó, pero no resolvió el problema. Y por eso sigue en la próxima vez quejándose y lamentándose sobre lo mismo. Incluso usted le plantea una alternativa de solución a su alcance y se niega Sí, a escuchar. no acepta. No acepta. Y entonces con esas quejas y lamentaciones vamos viciando el ambiente, porque con nuestro pensamiento y con las palabras colocamos en movimiento el fluido cósmico universal, el ambiente psíquico que está aquí a nuestro alrededor, y vamos viciando ese ambiente, vamos poluyendo ese ambiente. ¿Qué ocurre? Que ese va fomentando, porque va creando ese ambiente, y vamos atrayendo espíritus que también están con esa misma condición. Y la consecuencia de eso es que pasamos a no percibir las situaciones positivas que están ocurriendo frecuentemente en nuestra existencia. Y por eso comenzamos a creer que todo está mal, que todo está ruin, que está caótico, porque estamos quedando ciegos a todas las cosas positivas por ese comportamiento, ese hábito de los vicios, de ese vicio de las reclamaciones y de las quejas. Y los psicólogos llaman el efecto Adams. No sé si se acuerdan de la serie de televisión de la familia Adams. Recuerda que cuando ellos iban andando había una nube negra que los acompañaba. Ellos tenían una visión un poco negativa de la existencia. Por eso los psicólogos le dieron ese nombre, el efecto Adams. Esa nube negra que los acompañaba. Y eso, de una forma metafórica, ocurre cuando reclamamos constantemente. Nuestra psicosfera se va quedando de esa coloración, de tanta energía negativa que vamos mandando para el ambiente, y afecta nuestra psicosfera personal. Entonces, quien tiene la facultad de la evidencia puede observarnos, esa persona está así como el aura un poco oscura. ¿Por qué? Porque tanta reclamación, tanto pensamiento negativo. Y Allan Kardec, en el libro de los Espíritus, pregunta 467, nos dice que en esa condición de pensamientos negativos, de tantas reclamaciones, esos espíritus inferiores solo se apegan a quienes los provocan con sus deseos o los atraen con sus pensamientos. Si nos quejamos tanto, reclamamos tanto, ¿quién va a ser nuestra compañía espiritual? ¿Ah? Los quejosos, claro, pues van a estar en tremenda sintonía, afinidad con nosotros. Esos son los espíritus que vamos a traer. Entonces, vean la consecuencia que tiene. Ya vimos a nivel físico y ahora a nivel espiritual, que vamos atrayendo espíritus que están en ese mismo ambiente. Entonces, ¿será que todas las quejas o lamentaciones no son buenas? Hay algunas que son importantes y vamos a ver. Y este es un trabajo que fue hecho por un psicólogo norteamericano, el doctor Robert Biswas-Diener. Él ha estudiado durante los últimos 20 años este tema de las reclamaciones y de las quejas. Y él publicó ese trabajo en junio del año pasado en la misma revista Psychology Today, que muestra que existen 3 tipos de quejas en nosotros. La primera, él llama las quejas crónicas. Son aquellas de las personas que nunca están satisfechas con nada. Se lamentan y se quejan por todo. Podemos hacerlo mejor, siempre,
va a haber algo que no está bueno. Son las personas que fican matutando, ¿sí? Pensando, dándole vueltas a las cosas. ¿No? No. Vale. Siguen dándole vueltas a las cosas. Bueno, en Cachaquilandia se usa matutar, es darle vueltas a las cosas. No sé aquí. La primera vez que la escuché. Está bueno, está. Nuestros catequistas. Tienes que ir más a Bogotá. Y frente a las contrariedades, siempre tienen una reclamación. Siempre. ¿Ah? Sí. Siempre están quejándose de todo lo que les está ocurriendo. Entonces, ese es el primer tipo de quejas. Existe el segundo tipo, que él llama como mencionabas, de desahogarse. Las personas utilizan ese comportamiento para desahogarse, porque tienen insatisfacciones de tipo emocional por la situación que están viviendo. Solo que esas quejas normalmente están centradas en sí mismos. No se quejan de lo que está ocurriendo, del hambre que están sufriendo las personas, de la falta de agua potable para muchos seres humanos. Ni se dan cuenta, solo se están quejando de la situación particular. ¿Por qué? Cuando se quejan, buscan llamar la atención, ser el centro de atención, tienen baja autoestima. Y esas quejas no procuran resolver nada, solo lamentar por lamentarse. Y desean que sean validados, que cuando se sientan al lado uno le diga, uy, pobrecito, qué situación difícil, cómo la vida lo ha tratado mal. Buscan la atención y ese momento que alguien les diga, uy, pobrecito, ¿cómo está? Y existe un tercer grupo que él clasificó como quejas instrumentales. Y esa categoría es de la siguiente: son quejas que procuran, que buscan resolver el problema que están apuntando. Buscan saber el impacto que tendría resolver ese problema. Saben de la importancia que tendría si es resolvido, si es resuelto el problema que está colocando como reclamación. Y buscan personas que realmente puedan cooperar para efectuar el cambio. Traza un plan para resolver. Entonces se queja, pero también trae un plan para resolver. El doctor Wiener encontró que solo menos de 25% de las quejas y lamentaciones de las personas se encuadran dentro de ese grupo de las reclamaciones instrumentales. ¿Recuerda lo que dijo el espíritu de Manuel? La mayoría de las reclamaciones son estériles. La ciencia nos está mostrando 75% de las reclamaciones son que no llevan a ninguna cosa benéfica. Entonces, la ciencia, por un lado, nos está mostrando, oiga, tenemos que trabajar más. ¿Es importante reclamar? Sí, en estas condiciones. Y debemos hacerlo, porque eso es lo que va a permitir mejorar la sociedad, mejorar los servicios. Si no nos atienden bien, tenemos que reclamar. Es una responsabilidad cívica que tenemos todos. Solo que tenemos que reclamar con las personas adecuadas, en el momento adecuado, en los términos adecuados. Porque no podemos tener una causa justa, pero si reclamamos de la manera equivocada, no vamos a resolver el problema. Entonces, ¿es importante reclamar? Sí. Y debemos hacerlo. Solo que con miras a resolver y proponiendo soluciones para ese problema determinado. Y esta fue una reclamación de Allan Kardec para que veamos la forma que él hizo. Y está en la Revista Espírita de agosto de 1867. Fue la siguiente: a él le enviaron un periódico de la época, el número 6 de ese periódico de la época, donde se encuentra un artículo firmado por Allan Kardec. Él recibió el periódico y había un artículo leído, Allan Kardec. Yo no escribí eso, y estaba firmado allá. Entonces él mandó: pienso que no tengo homónimo. Allan Kardec, ese nombre en Francia, en esa época no debería tener nadie que se llamara de esa forma. En todo caso, como solo respondo por lo que escribo, os pido la bondad de inserir la presente carta
en vuestro próximo número. ¿Vean los términos que él utiliza? Insertar. ¿Ah? Insertar. Y con bondad, Y con bondad. con educación. Con el fin de informar a vuestros lectores que el señor Allan Kardec, autor del Libro de los Espíritus, nada tiene a ver con el artículo que lleva su nombre y que no autoriza a nadie para servirse de él. Ya la forma en que hizo la reclamación. Y termina: recibid, Señor, mis respetuosos saludos, firmado Allan Kardec. ¿Tenía que reclamar? Claro. Claro, estaban usando su nombre para promover otro tipo de ideas que no eran las que él estaba promoviendo. Él no había escrito ese artículo, estaba en su derecho de reclamar. Vea la forma que lo hizo, muy buena. Entonces, nuevamente en el capítulo de reclamaciones y quejas de Juana de Ángeles, en el libro de Episodios Diarios, nos dice lo siguiente: establece en tu cotidiano el compromiso de solucionar las dificultades en lugar de generarlas o complicarlas cuando te aparezcan. Deberíamos colocar eso como un compromiso de todos en nuestra vida. Buscar soluciones. Los problemas, casi todo el mundo ya los sabe, los conoce. Debemos procurar cuáles son las soluciones, cómo podemos mejorarlo. Y eso es lo que debemos colocar para la discusión. Y nos da una recomendación: silencia al quejoso, proponiéndole hacer lo mejor que esté a su alcance para evitar el tiempo perdido en reclamaciones. Darle alternativas a la persona que se está quejando, que está lamentando. Decirle: oye, ya vio esta posibilidad, ya pudo analizar este y este otro aspecto, para que la persona a veces está así enfrascada en el asunto que no consigue ver nada más. Entonces, una forma que el espíritu de Juana de Ángeles sugiere, ayudarlo. Sí. Y con eso ayudamos a que él quede callado, sí, y procure ver otras soluciones. Está dentro de nuestra posibilidad hacerlo, deberíamos hacerlo. Entonces, con eso evitaríamos que las personas continúen quejándose, lamentándose. Entonces, ¿será que podemos llegar a un mundo sin quejas, sin reclamaciones? ¿Está lejos? ¿Muy lejos o lejitos? Empezando por lo que la vez cuando Esa encuesta muestra un porcentaje alto. Exactamente. Por esa misma encuesta y por la reclamación instrumental, que es menos del 25%, llegará, pero está demorado. Sí. Y esto dio pie a que un reverendo norteamericano, el reverendo Bill Owen, comenzara un proyecto a nivel mundial de un mundo sin quejas. Ese libro es bien interesante: cómo dejar de quejarse y comenzar a disfrutar de la vida. Por otra línea del pensamiento viene ese, promoviendo, tenemos que parar de reclamar. Y él inició un movimiento mundial, se llama el Movimiento Antiqueja, que ya tienen más de 25 países que han adherido a ese movimiento. Y el reto que hace es 21 días sin quejas. ¿Fácil? ¿No? Entonces, ¿cómo comienza para llegar a los 21 días? Propóngase un día sin quejar y sin lamentar. Un día. Y ahí él dice: si consigue un día, ¿por qué no 2 días? Si consigue 2 días, ¿por qué no 3 días? Y el reto lo va llevando a uno, el desafío, hasta los 21 días sin quejarse y sin lamentarse. Y después hay un mito que dicen que cambiamos nuestros hábitos después de 21 días haciendo la misma cosa. Es un mito porque vimos que no es exactamente así, pero sí nos lleva a tener un comportamiento diferente, a un hábito. Y hay un trabajo. Sí. Y entonces ese es el símbolo: no quejas, un reto que cambiará tu vida. Y ahí depende de cada uno. ¿Listos para el cambio? Como Manuel mencionó aquí en ahora tenemos que hacer eso, comenzar ya, esta noche, en vez de llegar a la casa y quejarnos de que
está muy frío, muy caliente la comida, o no está agradable. Hablar más positivamente, elogiar más a las personas, ver más los aspectos positivos, las cosas buenas que ellos están haciendo. Entonces, es un reto. El próximo año espero volver, espero que algunos ya puedan haber conseguido ese reto de no lamentarse y no quejarse durante varios días de su existencia. Bueno, y entonces, ¿cómo llegar a ese punto? Podemos utilizar algunos tamices para evitar quejarnos, y deberíamos hacernos algunas preguntas antes de quejarnos. ¿Es útil mi queja? ¿Tendrá alguna utilidad? ¿Mi queja irá a mejorar a alguien o alguna cosa, alguna situación? ¿Habrá algún beneficio con la solución del problema que estoy colocando, por el cual estoy reclamando? Esos deberían ser los tamices que deberíamos utilizar cuando estamos pensando quejarnos o reclamar de una situación. Entonces, puede ser sí, sí y no, o no, todas. Si respondemos todas esas tres preguntas de una forma negativa, ¿es útil mi queja? No es útil. ¿Mi queja irá a mejorar algo? No. ¿Habrá algún beneficio? No. Si la respuesta es negativa, está perdiendo su salud, su tiempo, sus energías y la armonía con los otros seres humanos. Y con el mundo espiritual. Sí, con nosotros, con todos. Va creando una psicosfera negativa. Entonces, tenemos que pensar un poco mejor cuando nos vamos a quejar. Dedíquese más a encontrar soluciones. Utilice su energía, su conocimiento, su habilidad en buscar la solución. El problema ya sabemos. Tenemos que encontrar la solución, y hay muchas soluciones para el mismo problema. Entonces cada uno puede contribuir de una forma determinada. Por eso tenemos nuestra inteligencia. Solo que requiere trabajo, esfuerzo. No cae así del cielo. Los espíritus nos pueden intuir cosas para resolver, pero si estamos en aquella atmósfera negativa del efecto Adams, difícilmente la espiritualidad superior nos va a soplar algo. Tenemos que ir pensando más positivamente para tener una mejor conexión con nuestro guía, nuestros mentores espirituales. Entonces, ¿cuál es la terapia antiqueja? ¿Qué actitudes podemos tomar? Primero, aprender a elogiar con más frecuencia a los otros, porque es incompatible. Uno no puede elogiar y quejarse al mismo tiempo. En el mismo instante no es posible. Y cuando elogiamos, traemos pensamientos positivos sobre esa persona, sobre las cosas. Entonces, acostumbrarnos, crear el hábito de elogiar con más frecuencia. Sonreír. Puede parecer, y ya hice esa prueba varias veces haciendo fila. Sí, y ahí aprende uno. Cuando llego, todo el mundo llega ya se queja y se lamenta con la persona que está atendiendo, y yo llego y doy una sonrisa. Sí, ¿cómo está? Y eso, la persona que está atendiendo se queda así como que pierde el rumbo. ¿Qué le pasa? Debe estar enfermo. Y me atiende súper bien, resuelve el problema. Eso, en vez de quejarme, no me hice daño a mí mismo, no afecté mi salud. Contribuí a que esa persona por un momento se sintiera mejor, se sintiera bien, se sintiera valorizada de hacer el trabajo, y lo va a hacer muy bien, va a ayudar. Sonreír es importantísimo, y deberíamos sonreír con más frecuencia. La oración. ¿Por qué? Porque eso nos va a conectar con nuestro espíritu guía, los espíritus protectores, los mentores, que nos van a mandar ideas positivas, buenas. Entonces, practicar, que sea un hábito la oración. Muchas veces nos acordamos de orar cuando estamos enfermos, cuando estamos mal, cuando estamos con un problema, nos acordamos de Dios, de nuestro guía. Eso debe ser un hábito diario de nuestras vidas. Pensar
más positivamente. Porque en la medida que pensamos más positivamente, nuestras palabras van a reflejar ese pensamiento y vamos a hablar más positivamente sobre todas las cosas. Entonces, es importante desarrollar más nuestro pensamiento positivo. Actitudes, posturas más positivas, de resolver, de ayudar, de cooperar para solucionar esos problemas que existen. Educarnos verbalmente, usar mejor las palabras, porque vimos el efecto que tienen las palabras negativas. Tenemos que acostumbrarnos a hablar más palabras positivas en nuestra existencia y crear nuevos hábitos diferentes de ayuda, de cooperación, de resolución. Entonces, eso es la terapia antiquejas. ¿Será que está fuera de nuestro alcance esa terapia? Bien cerca. ¿Será que necesitamos de mucha gente para que nos ayuden? No. ¿Será que nosotros podemos hacerlo? Claro que sí. ¿Sí se puede? Sonreír, Exacto, sonreír, orar, pensar positivamente, elogiar. Todo eso está a nuestro alcance, depende de nuestro libre albedrío, depende de nuestra decisión. Entonces, ojalá implementemos esa terapia en nuestra existencia. No reclamen, amen. Tenemos que amar más, expresar más nuestros sentimientos de una forma positiva y parar de reclamar tanto. Debemos practicar ese sentimiento porque eso nos va a ayudar mucho en nuestro relacionamiento con los otros seres humanos. Entonces, ya finalizando, las preguntas para reflexionar durante todo este año. ¿Qué voy a hacer para reclamar menos? Me coloqué para parar de reclamar porque puede ser un objetivo muy grande para un año. A largo plazo. Sí, a largo plazo. Tienen algunos que demoran varias existencias. Uy, bastante. ¿Qué voy a hacer para reclamar menos? Agradecer. Agradecer más, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Sí? Estudiar más, leer más. Evaluar lo que ser más objetivo. Hay muchas cosas que podemos hacer. ¿Cómo? Sí, también. Entonces no reclama, sino acepta, entiende y sabe que tiene un objetivo educativo para nuestra vida. Observarse, exactamente. Hace parte del conocimiento de sí mismo. Todas esas cosas nos pueden llevar a reclamar menos y ese debería ser un objetivo para evitar que ese vicio se instale, que haga parte de nuestro comportamiento, de nuestros hábitos. Y la segunda pregunta es la siguiente: ¿qué voy a hacer para reclamar de una forma más eficiente? Recuerden, es importantísimo reclamar por las cosas adecuadas, las cosas correctas, pero tenemos que hacerlo de la mejor manera posible, en los términos más adecuados, con las personas que realmente pueden tomar la decisión y hacer los cambios que se requieren. Tenemos que practicar más ese tipo de reclamaciones para contribuir a mejorar nuestra sociedad. Algo que en Estados Unidos, viví 7 años allá, que me llamó mucho la atención, es que las personas reclaman y las cosas funcionan. Porque si algo está mal, va a reclamar y tiene una acción rápidamente, resuelve, pero hay que reclamar, tienen los caminos adecuados. Eso tenemos que crear en nuestros países latinoamericanos, las formas, los caminos para reclamar y que, por ejemplo, tengamos mejores sistemas de salud, mejores sistemas de servicios públicos, atendimiento, la justicia, la educación, todo eso tenemos que reclamar porque nosotros queremos una sociedad mejor. Y si estamos en esa fase de cambio, caminando hacia un mundo de regeneración, en un mundo de regeneración las cosas son más justas, hay un mayor equilibrio y eso no va a llegar de allá para acá. Nosotros tenemos que construirlo a través de reclamar instrumental, aquellas reclamaciones que buscan resolver los problemas. Entonces, ¿qué voy a hacer para reclamar de una forma más eficiente? Es algo que tenemos que pensar
para colocar en la práctica de nuestro día a día. Para concluir, algunos puntos y resaltar. Participar voluntariamente en varios trabajos, eso nos ayuda mucho, porque vemos que hay tantas personas que están en condiciones tan difíciles, tan peores que las nuestras, que reclamamos sin necesidad. Reclamamos que la comida está fría, mucha gente ni tiene comida. Reclamamos que está poquito, gente no tiene nada. Cuando trabajamos voluntariamente en esas acciones, en esas obras de tipo social, eso nos lleva de una forma a reclamar menos de la situación en que estamos. Orar con más frecuencia, que se convierta en un hábito diario de nuestras vidas. Reclamar de aquel grupo instrumental, aprender a reclamar de una forma eficiente. Consigamos alcanzar los resultados y resolver los problemas por los cuales estamos reclamando. Tenemos la oportunidad de estudiar la doctrina espírita, que nos brinde los conocimientos para entender por qué estamos en esa situación y para que podamos aceptar entendiendo. No una aceptación pasiva, sino una aceptación activa. Entendimos y ahora, ¿qué tengo que hacer para mejorar esa condición? Entonces, la doctrina espírita nos brinda los fundamentos teóricos para entender por qué estamos en esa situación. Educar nuestro pensamiento a través de buenas lecturas, buenas conversaciones. La meditación nos ayuda en la educación del pensamiento. Educar la palabra, la forma que nos expresamos, los términos que usamos con las otras personas. Y nada de eso sirve si no colocamos en acciones de nuestro día a día. Porque cuando retornamos al mundo espiritual, lo único que llevamos son nuestras acciones. Entonces, que paremos de reclamar, que reclamemos menos y que ayudemos a solucionar los innumerables problemas que existen en nuestra sociedad. Muchas gracias.